bienvenido a este lugar. Todos cantamos y decimos, bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido a adorar a Dios. Bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido seas tú. Buenas noches, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Que Dios bendiga a los que oyen su santa palabra. Buenas noches, hermanos. En este culto de oración y testimonio, primeramente vamos a orar dándole gracias a Dios porque nos ha protegido de todo mal. Vamos a orar en familia por los hogares, por la situación de la iglesia en la ancha faz de la tierra. También vamos a orar por el personal de salud que está haciendo frente a esta situación. De rodillas, por favor, vamos todos a postrarnos para adorar. Oremos. Nuestro amado y buen Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, mi Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, te damos gracias por tu protección infinita. Te damos gracias, Señor, cómo tú has
nos ha guiado, nos ha protegido y nos ha librado de todo mal. Te pedimos de una manera encarecida, Padre Santo. Te pedimos por los hogares, te pedimos por las iglesias, por los líderes de la iglesia, Señor, para que tú sigas ayudándonos, fortaleciendo nuestra fe, dirigiendo nuestros pasos en todo momento. También te pedimos, Señor, que te acuerdes del personal de primera línea que está trabajando en esta pandemia. Te pedimos y te agradecemos todos tus favores en el dulce nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Quiero dar mi testimonio. Al inicio, cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, yo me preocupé mucho por la situación económica que estaba pasando. Mi seguro es un seguro básico de salud y como médico sé que esta enfermedad es bien costosa. Cuando me dieron las primeras quimioterapias, logré que el seguro me aprobara casi el 80%, solamente tuve que pagar 23,000 pesos. Cuando me hicieron la cirugía, pues ahí sí fue bien costosa, pero gracias a muchos hermanos, amigos, colegas, pues pudieron ayudarme. Dios hizo provisión. Cuando me hicieron la radioterapia, ahí sí, la radioterapia fue bien costosa. Yo tenía que pagar más de 300,000 pesos, eran 28 radioterapias. Y le solicité al seguro a ver si podían aprobarla al 100%, pero ya había pasado el primer año de terapias y habían cosas que no podían cubrirme. Así que nada, ellos evaluaron mi caso y gracias a Dios de todo ese dinero solamente tuve que pagar 35,000 pesos. La gloria y la honra sea para Dios. Así también, al terminar todos mis tratamientos, pues el doctor me indicó un estudio llamado PESCAN, un estudio que cuesta $1,800. Yo entonces fui al lugar donde me enviaron, no pensaba que el seguro me iba a cubrir, pero anda la ponta. Qué pena, cuando llegué el seguro no me lo cubre. Bueno, entonces nada, me mandaron a otro sitio donde podían evaluar mi caso y ver si podían ayudarme. Esperé 15 días, nada de aprobar el caso, llamé a un amigo para ver si podía ayudarme en esto y gracias a Dios en esa misma semana pues pudieron aprobarme y no tuve que dar ni un centavo. 100% me cubrieron el PESCAN, $1,800 que vienen siendo en ese tiempo eran como 93,000 pesos. Así que yo le doy gloria y honra a Dios porque en todo este tratamiento, 2 años en tratamiento, medicina, inyecciones, pues nada me ha faltado. Él ha hecho provisión de todo. Quiero decirte a ti, amigo, amiga, que está mirando, que también Dios puede hacer un milagro por ti. Solamente debemos de ponernos en las manos de Él. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Saludos, mis hermanos y amigos. Esta vez mi gratitud a Dios por la protección, por la salud, por todas esas bendiciones que ha tenido con mi familia, pero también conmigo. Gracias a Dios, porque también ha suplido de nuestras necesidades básicas. Ay, hermanos, amigos, quiero decirte que ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios para nosotros hoy. Solamente basta aferrarnos a esas fieles promesas. Dios te bendiga. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. En esta noche quiero dar un testimonio grande y poderoso de nuestro Dios que obra de manera poderosa y misteriosa. Lo que sucedió es lo siguiente. Yo tengo un amigo americano que necesita tomarse unos medicamentos, pues sufre de problemas de presión y otras cosas, y él trajo su medicamento suficiente para quedarse por un par de meses, pero en vista de que como estamos en la situación del coronavirus, que nadie puede bajar, bueno, pues él se le estaban por acabar y llama a una hija de él allá para que le envíe de un día para otro los medicamentos. Esto ocurrió en el mes de abril, mitad o mediano de abril, o casi finalizando abril.
y había tenido problemas con conseguir sus medicamentos y ya se acaban acabando a esta fecha ahora, viernes 15 de este mes, de mayo. Y él me llama por la necesidad para ver que lo ayude y vaya con él a la compañía de envíos llamada UPS. Precisamente voy con él y en UPS nos dicen que el medicamento no está ahí, que está en la Abraham Lincoln, la oficina, sino que estaba en el depósito del Aeropuerto Internacional de las Américas. Bueno, pues necesariamente por necesidad cogimos para allá y cuando llegamos allá, que él nos dijo que nos iban a entregar de inmediato, oh mi Señor y Dios, qué problema. Cuando llegamos nos dice el departamento allá en UPS que no, que teníamos que ir a buscar una firma, una autorización de la aduana. Este señor habían pagado más de 4,000 y pico de pesos para recibir 4 potecitos de esas pastillas que él necesita y le son de urgencia. ¿Qué sucede? No habían hecho nada, cometieron muchísimos errores la UPS con aduana y nos mandaron entonces, al hablar con la persona encargada que teníamos que resolver, nos mandó a buscar otras autorizaciones, incluso de el departamento del Ministerio de Salud, que estaban ahí también cerca. En fin, fue que ya ustedes se imaginan cómo es conseguir varias firmas y varias autorizaciones de un día para otro, de un mismo día. Bueno, pues eso fue nada más que la gracia y la misericordia de Dios. Aquí donde yo veo la gracia y el poder de Dios. Por eso es que es un poco largo, pero lo estoy recordando. Porque Dios nos ayudó a conseguir todas las autorizaciones, todas las firmas que necesitábamos. Dios nos ayudó a resolver todo y Él pudo conseguir su medicamento. Pero eso nada más se pudo por la gracia y la misericordia y el poder que hay en el Dios al cual servimos, al cual le doy la honra, la gloria y el honor y le doy gracias por habernos bendecido. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Que esta alabanza sea para la honra y gloria de Dios y para el éxito espiritual de cada uno de ustedes. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo amarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación, tus promesas son
promesas son sosteniría. A ti entrego mi alma y corazón. A ti entrego mi alma y corazón. Amén. El mensaje de la palabra de Dios para esta noche se encuentra a cargo de nuestro queridísimo hermano, el doctor Humberto Mateo. Él con nosotros. Muy buenas noches, amada Iglesia de Osama. Un gozo, un honor, un privilegio poder dirigirme a mi hermandad en esta noche, en el marco, en el contexto de tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, pero tiempos esperanzadores, porque sabemos que son señales de que Jesús viene pronto. Cuando Jesús venga, ya se acabarán las dificultades, se acabará la tristeza, se acabará el dolor, se acabará el engaño, se acabará la muerte y para siempre no habrá lucha. Quiero, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir al cielo que el Espíritu Santo nos dirija al estudiar su palabra. Padre glorioso, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu palabra fiel se cumple. Gracias porque nosotros aguardamos la venida de Jesús, que será muy pronto. Ayúdanos a estar listos para ese día glorioso. Bendice la iglesia de Osama. Bendice a cada hermano, cada hogar, cada joven, cada niño, cada padre, cada dirigente, su pastor. Bendice y dirige a cada uno de manera especial. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, suplicamos que la presencia del Espíritu Santo que la inspiró nos dirija y nos enseñe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 21. Primero de Reyes 18, 21. Este pasaje es parte de la historia del encuentro que tuvo el profeta Elías con el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, después que hubo una gran crisis en la cual Elías estaba en cuarentena. Primero estaba escondido a la orilla del arroyo Querit, y cuando el arroyo se secó, el Señor le dijo que fuera a Sarepta de Sidón. Allí había una viuda que lo iba a sustentar, así que Elías se puso en cuarentena en casa de aquella viuda con su hijo. Y cuando pasó el periodo de los 3 años y medio, Dios entonces le dijo a Elías que se presentara donde Acab. Acab había salido a buscar pasto para sus animales porque había una sequía tremenda, la tierra estaba agrietada, los árboles estaban secos, la hierba se había calcinado con el sol y había una gran crisis por falta de lluvia. Los adoradores de Baal pensaban que Baal era quien mandaba la lluvia, que Baal era quien hacía fertilizar la tierra, y ellos adoraban a Baal. Yo quiero, antes de leer el texto, vamos a analizar en esta noche y otros que son paralelos a este texto, quiero hablar un poquito acerca de la adoración a Baal. Baal es un dios que adoraban los cananeos. Tenía diferentes nombres de acuerdo a la cultura que lo adoraba. La adoración era una adoración destinada a satisfacer a Baal para que Baal bendijera la tierra y la hiciera producir. Así que era una adoración
de la fertilidad. Ellos pensaban que Baal era quien mandaba la lluvia, que Baal era quien mandaba el sol. De hecho, el sol era otro dios que adoraban. Así que el culto a Baal era un culto de desenfreno, de inmoralidad, de sexo público a la luz del sol para que Baal los bendijera. Esa es la razón por la que este culto atrajo en Baal Peor, cuando el pueblo de Israel estaba en la frontera, ya en la orilla del Jordán, para cruzar a la tierra prometida. Los moabitas y los madianitas, las mujeres madianitas, sedujeron al pueblo a participar de este culto de inmoralidad sexual. De eso se trataba la adoración a Baal. La reina Jezabel, esposa del rey Acab, era hija de Ed-Baal, rey de Sidón. Allá era donde estaba la cuna de la adoración a Baal, y llama la atención poderosamente que Dios mandara a Elías a una viuda de Sarepta de Sidón, donde estaba la cuna de la adoración de Baal. Allí había una mujer pagana, pero que adoraba al Dios de los cielos. El Señor no mandó a Elías donde una viuda israelita. Estaban todos desenfrenados en su adoración a Baal. Mandó al profeta a una viuda de Sarepta de Sidón, a una mujer pagana, una mujer gentil. Y allá ella recibió al profeta, y el profeta, con su poca alimentación que ella tenía, le dijo: prepárame a mí primero una torta, y debajo del recoldo, debajo del fuego de la ceniza, y después haz para ti y para tu hijo. Y Jehová ha dicho que la harina de la tinaja no se escaseará, ni se acabará el aceite de la vasija hasta que Jehová envíe lluvia sobre la tierra nuevamente. Así que este es el panorama en que se desarrolla el versículo que nosotros vamos a analizar en esta noche. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21 dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora el rey Acab convocó a todo Israel al monte Carmelo, porque allí iba a haber una manifestación. Se iba a hacer una presentación al pueblo de dos adoraciones. Primero iba a tener el turno los adoradores de Baal, iban a adorar a su Dios y a pedirle a su Dios que mande fuego. Si Baal no mandaba fuego, agotado el turno de los sacerdotes de Baal, entonces el profeta Elías iba a pedir a Jehová que mandara fuego para el sacrificio. Así que los profetas de Baal construyeron su altar, mataron el becerro, lo colocaron sobre el altar, no pusieron fuego, comenzaron a pedirle a Baal que mande fuego. Daban alaridos, saltaban, caían, se herían, se daban con lancetas, sacaban hasta que su sangre chorreara. Ese era un tipo de culto de adoración a Baal. Pero Baal no respondía. Elías se burlaba, decía:
Llámenlo más fuerte, que quizás tenga una reunión o quizás está durmiendo. Él es un Dios, llámenlo, que Él va a responder. Cuando se pasó el turno, Baal no mandó fuego, porque Baal no es Dios. Entonces, Elías buscó 12 piedras. Allí había un altar de cuando el pueblo de Israel hacía culto de adoración a Jehová. Allí había un altar, pero el altar estaba en ruina, y así en ruina estaba la adoración a Jehová. Elías buscó 12 piedras, hizo un altar con 12 piedras de acuerdo al número de las tribus de Israel. Hizo una zanja alrededor del altar y ordenó que le echaran agua al sacrificio. Él mató el buey, lo colocó sobre el altar, mandó a que le echaran agua. Le echaron agua. Abajo estaba el arroyo de Sison. Buscaron agua nuevamente. Por tercera vez echaron agua hasta que el agua llenó todo y la zanja que hizo alrededor se llenó. Y entonces Elías se postró. Jehová, que hoy sea manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Respóndeme. Elías no había terminado la oración cuando del cielo descendió fuego, consumió el sacrificio, la leña, lamió las piedras, se consumió el agua hasta que estaba en la zanja, y el pueblo de Israel clamó: Jehová es Dios. Elías le dijo: pues si Jehová es Dios, que no se escape ninguno de los sacerdotes de Baal. Y los degolló en el arroyo de Sison. Pero no nos vamos a detener en la historia de Elías. Solamente queremos que analicemos la adoración de Baal y la adoración de Jehová. ¿Qué es en el día de hoy la adoración a Baal? Bueno, es posible que cualquiera de nosotros pueda tener un Baal dentro de nuestras casas. El celular, la tablet, la televisión son medios de transmisión de informaciones muy útiles. De hecho, esos son los medios que estamos usando ahora para predicar el Evangelio. Pero a eso se le puede dar diferentes usos. Y hoy día, lo que se hacía en los cultos a Baal, se hace algo similar, inspirado desde Hollywood por el mismo Satanás. Cuando usted está viendo una película de inmoralidad, cuando está viendo una película de violencia, y cuando está viendo una película o un programa que exalta la homosexualidad y la inmoralidad, ese es el Baal moderno. Tengo una profunda preocupación porque estamos encerrados en nuestras casas y tenemos tiempo para muchas cosas. Y temo que alguien entre nosotros esté dedicando tiempo para la adoración de los Baales modernos.
Yo quiero leer algunos versículos que son paralelos con el de Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. El profeta nos está indicando que tenemos que tomar un o el otro camino. El profeta nos está diciendo que no debemos estar en términos medios. El profeta nos está diciendo que tenemos que tomar una determinación de quién vamos a adorar. Vamos a buscar otro texto que es paralelo con este, que está en el libro de Jeremías, capítulo 29. Y de ese capítulo 29 vamos a leer los versículos desde el 11. Jeremías 29, desde el 11 hasta el 13. Y vamos a leer también el 14. Dice Jehová a través de su profeta: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis a mí, oraréis, y yo oiré. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí Jehová nos está diciendo que para buscarlo y hallarlo tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón. Vamos a buscar otro texto, ahora en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 12 de Mateo, y un texto muy interesante. Dice en el versículo 30, y ahí habla Jesús. En mi Biblia ese versículo es con letras rojas. Jesús dice: el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Aquí Jesús, al igual que el profeta Elías en la antigüedad, está haciendo un llamado a una determinación de tomar el camino que conduce a Dios, buscarlo de todo corazón, o irte. Hay dos hombres que fueron donde Jesús. Uno era el joven rico. Cuando él se encontró con Jesús, le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y el joven rico le dio la espalda a Jesús, se fue, porque tenía muchas riquezas, y esas riquezas eran suyas. Había otro hombre rico, producto su riqueza de estafa, de extorsión. Se llamaba Zaqueo. Zaqueo no se sintió digno de ir donde Jesús, pero quería ver a Jesús. Cuando Zaqueo vio la dirección en que venía Jesús, se subió en el árbol, porque Jesús iba a pasar por debajo de ese árbol, para él ver a Jesús. Y entonces Jesús lo vio a él, lo encontró, lo llamó: bájate, voy a tu casa hoy. Ese hombre se puso lleno de gozo, casi se tiró del árbol.
y le abrió la puerta de su casa a Jesús. Y sin Jesús pedírselo, le dijo: mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y la otra mitad se lo voy a devolver a todo el que le he robado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Aquí hay dos decisiones: uno que decidió darle la espalda a Jesús y otro que decidió seguir a Jesús. ¿Cuál será tu decisión? Hay otro texto que nos manda a tomar una decisión definitiva en nuestras vidas. Y ustedes conocen este texto, Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí tenemos la mezcla de frío y caliente. Eso da tibio. Y aquí el Señor, el testigo fiel, Jesús, nos está haciendo un llamado: o quédate frío o caliéntate. Pero tibio me da náusea. Apariencia de cristianismo da asco. Cristianismo mezclado con mundanalidad da asco. Jesús está diciendo: toma uno de los dos caminos. Y hay otro texto que tiene un paralelo de Apocalipsis y Daniel. Vamos a leer el de Daniel primero. Vamos al libro de Daniel. Solo que estos textos que hemos leído son para ahora. Pero cuando se cumplan esto que voy a leer ahora, ya no habrá tiempo. Miren qué dice el capítulo 12 de Daniel, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el versículo 12 de ese mismo capítulo 12 dice: el 10, versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Esos son unos que toman una decisión. Cuando el tiempo de gracia se termine, se dirá de eso: muchos han sido limpiados, emblanquecidos y purificados. Los otros, los impíos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí está hablando, al final de la historia de este mundo, de dos grupos de personas: los que decidieron definitivamente seguir a Cristo y los que decidieron darle la espalda a Cristo. Es suficiente darle la espalda a Cristo y ya está con el enemigo. El otro texto está en Apocalipsis, capítulo 22, último capítulo de Apocalipsis, como leímos ese texto paralelo en el último capítulo de Daniel. Apocalipsis 22, 11. Dice allí: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y una línea divisoria que está marcando la palabra de Dios. O usted y yo nos alineamos con Cristo o nos alineamos en contra de Cristo. Pero no mezclemos, no claudiquemos entre dos pensamientos.
Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Siempre han habido indecisos, siempre. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, habían 3 grupos de ángeles. Había un grupo de ángeles que estaba definitivamente leal a Dios. Esos aconsejaron a Lucifer, aconsejaron a los otros ángeles. Había otro grupo de ángeles que estaban identificados y definitivamente del lado de Lucifer. Esos estaban del lado contrario, definidos, y estos estaban definidos. Pero había un grupo que no se decidía, que quizá Lucifer tenga la razón, quizá Jehová tiene la razón. Así que Jehová hizo que sucediera algo que iba a polarizar los dos grupos y se iba a acabar la indecisión. Provocó que hubiera una guerra en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se acabó la tibieza. En el cielo se acabó la indecisión. Usted o se va para allá o se va para allá. Eso está en el capítulo 12 de Apocalipsis. En el versículo 17, ese conflicto que comenzó en el cielo es traído aquí a la tierra. Y el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De ese grupo es que yo quiero que seamos todos nosotros, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. 19:10 de Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Nosotros debemos estar estudiando las profecías, estudiando los libros del espíritu de profecía, estudiando nuestras Biblias ahora, en la cuarentena que estamos en nuestros hogares. Temo que algunos no lo estén haciendo. Como hay una persecución aquí contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, lo cual se inició en el cielo, el capítulo 13 continúa con el conflicto aquí, cuando, y son tiempos que se aproximan, que ya están cerca, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Si no la tomamos ahora, es posible que se nos haga tarde. Miren qué dice capítulos 13, 7 y 8. Hasta el 9. A ese poder que dirige Satanás se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que los santos tendremos que estar dispuestos a dar la vida por el honor de la ley de Dios. También se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la adoraron, está hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue ofrecido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Así es, hermanos, que aquí el conflicto se ha traído a la tierra. Igual que sucedió en el cielo, que los ángeles tuvieron que tomar uno de los dos bandos,
contra de Cristo o a favor de Cristo, o con Cristo o con Satanás. Aquí va a suceder igual. Pero al ser tan sangrienta la lucha y tan dura la tragedia de la persecución en tiempo de angustia del pueblo de Dios, está registrado en el capítulo 13. El Señor pone como que saca de contexto y lo pone en el capítulo 14, como para darnos consuelo y esperanza. El versículo 1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Aquí están los que echaron su suerte con Cristo, fueron del lado de Jesús, sin reservas. 15:2 dice: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, yo quiero mostrarle una cuarentena. Capítulo 12 del libro de Éxodo. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Era la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Esta plaga no discriminaba entre los egipcios y los israelitas. Aquí no había distinción. Lo que había era un plan para que el primogénito, de donde se cumpliera ese plan, no muriera. Y en el capítulo 12, versículo 3 al 7, mire cómo dice las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces lo comparte con el vecino más cercano. El versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y escuchen el 6: y lo guardaréis hasta el día 14, era el día 10 que lo iban a tomar, lo iban a guardar hasta el día 14 del mes, y lo inmolaría toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero hay otras instrucciones. Versículo 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos en Egipto, así los hombres como las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga entre vosotros, ni mortandad, cuando yo hiera la tierra. Si un israelita no ponía el cordero, su primogénito iba a morir. Pero si un egipcio ponía el cordero, su primogénito no iba a morir. Aquí la seguridad era la sangre del cordero. Pero es interesante que el día 10 comenzaba la cuarentena y el pueblo debía tener el cordero ahí. Esos 4 días el pueblo lo pasaba junto con el cordero. Le daba alimento al cordero. Y yo me imagino que llegaban a familiarizarse con el cordero hasta que había cierto grado de aprecio al cordero. Hay una cosa que no podía haber dentro de la casa, y que no podía haber levadura. En ninguna casa podía haber levadura. No que no iban a cocinar, pues que no podía haber levadura dentro de la casa. Así es que dentro estaba el cordero, pero no podía haber levadura.
La levadura es un símbolo de fermentación, es un símbolo de corrupción, es un símbolo de pecado. Y el día 14, las puertas tenían que estar cerradas, dentro, la sangre colocada en la puerta para salvar la vida de todos los primogénitos. Había una casa que podía ver el abuelo, el papá y el hijo, y los tres podían ser primogénitos. Una misma casa podía tener 3 muertos a la vez. Pero la sangre en el dintel de la puerta era la señal, y el ángel iba a pasar por alto. Pasar por alto es lo que significa la palabra Pascua. Ese es un ejemplo de cuarentena en el Antiguo Testamento. No podía haber nada que corrompa. No podía haber levadura. Lo que tenía que estar era el cordero. Hay otro texto, está en el libro 2 de Reyes, en el capítulo 4, tiempo del profeta Eliseo. Había uno de los hijos de los profetas que murió. Él dejó una deuda. Y el acreedor quería llevarle los 2 hijos que tenía esta mujer viuda como esclavo, como paga para su deuda. Así que esta mujer, que perdió a su marido, ahora iba a quedar desamparada de sus 2 hijos. Y ella clamó al profeta. Dice el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido murió, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué haré yo contigo? Declárame qué tienes en tu casa. Con lo que tú tienes en tu casa. Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Eliseo le pregunta a esta mujer: ¿qué tienes en tu casa? Ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Estaban muy mal económicamente. Él le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate con tus hijos y ve echando en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Así que la mujer hizo exactamente como el profeta le dijo. Buscó muchas vasijas. La casa estaba copada de vasijas, no había por dónde poner otra vasija en un rincón. Y la mujer cerró la puerta con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Aquí está la familia trabajando en equipo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme otra vasija. Estaba emocionada la señora. Había mucho aceite. Ese aceite se estaba multiplicando. Y él dijo: ya no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Y vino luego, lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve, vende el aceite, págale a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. En Egipto era muerte. Aquí iban a ser esclavizados sus 2 hijos.
En Egipto iba a haber liberación. Aquí hubo libertad en estos dos hijos. Fueron liberados. En Egipto estaba el Cordero. Aquí el Espíritu Santo está simbolizado y representado en el aceite. Esa mujer se encerró con sus dos hijos. Serás salvo tú y tu casa. Con las vasijas vacías y con el poquito de aceite que tenía. Se encerró y todas las vasijas fueron llenas. Nosotros estamos encerrados en nuestros hogares. Y corremos el peligro, y estoy diciendo esto, es algo solemne. Corremos el peligro de que como tenemos tanto tiempo, de invertir nuestro tiempo en entretenimientos que corrompen. Me temo que pretendamos tener al Cordero y que tengamos a Baal ahí dentro, en nuestra televisión, en nuestras tablets, en nuestros celulares. Y que usted haga el culto por la mañana y cantan y alaban y adoran a Jehová. Y luego viene la televisión y la película, la serie. Usted puede invitar a Jesús a acompañarle a ver una serie. ¿Usted cree que Jesús se puede sentar a su lado a ver una serie? ¿Usted piensa que el Espíritu Santo puede estar con usted mientras usted se sienta a ver una serie de inmoralidad, de espiritismo, de violencia? Las razones por las cuales se ha perdido el sentido de sensibilidad humana, el sentido de asombro. Mataron uno, ok, eso está todos los días. Que el papá violó a su hija, eso se ve todos los días. Ya nada nos asombra. Eso, las películas nos han ido condicionando nuestra mente. Y ya nada es nada. Y con mucha tristeza pienso que si esa es la realidad de algunos de nuestros hogares, no piense que el Cordero estará con usted ahí adentro. No piense que el Espíritu Santo estará con usted ahí adentro. Porque Jesús no comparte la adoración. ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de Baal. Saben, en el mundo se van a dictar leyes en contra de la ley de Dios. Y usted va a obedecer o a los Baales o a Jehová. Solo que me temo que cuando esas leyes se dicten, muchos querrán decidir por Jehová, y para muchos será demasiado tarde. Hermano, querido, que tu hogar sea un lugar donde Cristo reine soberano. Que tu hogar sea un lugar donde
se dedique tiempo a la adoración a Jehová, donde se dedique tiempo al estudio de su palabra, donde se dedique tiempo al estudio del espíritu de profecía, donde se dedique tiempo a clamar a Dios para que envíe su Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Que dedicamos nuestro tiempo a clamar a Dios para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que envíe su Espíritu Santo para que escriba el sello de Dios en nuestra frente. Los 144,000 tenían el nombre del Padre, el nombre de la ciudad y el nombre nuevo de Cristo Jesús. Así que ahora no digo que en tu hogar, que dentro de tus puertas. Ahora digo que en tu mente y en tu corazón, de manera individual, cada uno, decidamos que Cristo Jesús reine soberano en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Señor está ansioso de tener un encuentro con nosotros. De hecho, en Apocalipsis 3:20 encontramos a Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Él toma la iniciativa. Cuando Adán cayó, fue Dios quien fue a Adán: ¿dónde tú estás? Pero en Jeremías 29:13 dice que para encontrarnos con Él tenemos que buscarlo de todo corazón. Y de todo corazón significa que el corazón no estará dividido. De todo corazón significa que no voy a compartir mi corazón con una serie, con una película de Hollywood que incita a las cosas malas, me separa del Cordero. Miren que termino con este párrafo de la pluma inspirada que dice: los entretenimientos que inducen a la liviandad y al olvido de Dios no pueden encontrar sanción en el ejemplo de Cristo, el Redentor del mundo y el único modelo seguro que el hombre debe seguir si desea vencer como Cristo venció. En el Redentor del mundo está el ejemplo. Cristo debe ser el tema de nuestra meditación. Cristo debe ser el centro de nuestro hogar. Y Cristo debe ser el centro de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y que te guarde y que nos selle, porque nosotros le abrimos la puerta a nuestro hogar y no dejamos entrar al enemigo, y porque nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y no dejamos entrar al enemigo. Dios te bendiga. Después de escuchar este interesante mensaje a través de nuestro hermano Humberto Mateo, inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en el cielo, en este momento, Señor, nos dirigimos a ti, Padre, para darte gracias, Padre, por este interesante mensaje, Padre. Gracias, porque sabemos que el único Dios al que tenemos que adorar y honrar es a ti, Padre Santo, que estás en el cielo. Que este mensaje, Señor, penetre lo más profundo en nuestros corazones, Padre, y que podamos ponerlos en práctica, Señor. Que podamos, Dios mío, Padre Santo, testificar para que aquellas personas que aún no te conocen puedan conocerte, Padre, a través de nosotros. Cuídanos y protégenos, Señor, y llénanos de bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.